Hola Celia, Hola, profe, ¿qué tal? bien. Están durmiendo, parece tu compañero y eso no, no hay No nada. sé, seguramente rindiendo, no sé. No sé, la verdad, hoy ya no creo que le toque a usted examen, ¿verdad? Hoy fue el último de inglés. O sea, hay inglés todavía. Sí, Vamos a ver hoy. quién se prende más. Ah, bueno, dale. Mm, ¿Qué tal te fue en estadística? Estadística, todo bien. Mm, No vivo todavía la materia, o sea, los puntos tengo que bajar este fin de semana para tener en mi computadora también las notas por cualquier cosa. Ah, ustedes pueden bajar, los profesores pueden bajar. Sí, claro que podemos ver. Sí, tenemos que. Ah, De hecho, nos aconsejan que guardemos por cualquier cosa, y ¿verdad? entonces ustedes después cargan en la planilla o cómo va a ser. Mm, Creo que los secretarios y eso hacen eso, si no parece para comparar, algo así. Y Ah, por ya, ahí ya. un problema o algo particular. Sí. Ese es el tema. Vamos a ver ahora. ¿Qué tal? Pero bien. eh, o hice muy fácil o no sé, pero la mayoría rindió bien. No me estoy quejando. Voy a ver la otra comunitaria cómo le fue. Hoy cerraron matemática en la otra comunitaria. Vamos a ver. Matemática 1. Sí, estuvo fácil. O Mm, sea, sí. práctico no puede luego salir, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no pillé que se puede poner tablas. O sea, no se puede Entonces, poner. sí se puede, Ah, sí se puede. se puede poner Para tablas. la segunda, ya. Ya pillamos. Ya voy a poder cargar, pero eso también tengo que hablar porque al cargar tengo que hacer, ves que el de nosotros tuvimos, eh, como te decía, regla de tres y así, ¿verdad? Sí. Eh, Hay otra forma cuando es matemática, se puede cargar ejercicios. Hay otro sistema y ese es el que no me aprendí yo ya porque tenía como 43 minutos de tutorial y era demasiado largo, ya era, apremiaba el tiempo. Entonces por eso me enfoqué Ah, en lo que es regla de tres, es simple y falso y verdadero y emparejamiento. sí, como una Emparejamiento, materia de teorías. sí, son tutoriales que hacemos para saber cargar después, ¿verdad? Sí. Y el que no me gustó es el emparejamiento. Ese no me gustó para la matemática. Y regla de tres simple y compuesta, teníamos compuesta, yo no hice, yo no quería hacer eso. Y el tutorial que es para matemáticas, ese sí tengo que tener tiempo para hacer, pero ese, la desventaja es que yo voy a tener que corregir, no es automático. Entonces, Ah, sí, porque mm, se carga pues ya la respuesta ahí. sí, ya está. Pero Y se correcto. carga también, pero el tema es que por la pinta desarrollan ahí, o no sé. Por eso lo que tengo que mirar para la segunda parcial, lo que me voy a tratar de enfocar, porque en todo caso también en la plataforma ahí donde estuve haciendo, se puede hacer tablas, pero el alumno no va a poder hacer las tablas, sino ustedes van a poder hacer en su cuaderno y plasmar después el resultado, seguro van a poder marcar, ¿verdad? Pero nada más. Entonces, eh, voy a ver, porque ya le capté la onda al sistema para poder Y hacer. vamos a preparar entonces Sí, para la pero de hecho, para la segunda a lo mejor va a ser así nomás también. Para la final es lo que yo me tengo que preparar para poder hacer mayor 60 puntos, pues. Y me conviene hacer más ejercicios, o sea, tablas. Ustedes desarrollan y cliquean la respuesta. Van a trabajar más, va a valer 5 puntos, pero va a estar así. Por ejemplo, lo que estamos dando, todo lo que estamos dando a partir de ahora, pues ya son con fórmulas. Ya no hay tanta teoría. Entonces, más práctica. ahí es el tema. Creo que no van a conectarse tu compañero y eso. Y 10 ya, ¿vos sabés qué? Voy ¿Qué onda, digo yo? sí, y eso, por Voy eso. a preguntarle a un grupo. Pero en el grupo donde yo estoy, ustedes tienen aparte, ¿verdad? Entonces, Sí, el grupo general, preguntarle un poco, por favor, que sea para empezar entre dos, por lo menos, tres. profe. Ya Mm, enseguida. Dale, dale.
Hola Darío, ¿cómo estás? Estoy esperándole a mis alumnos a ver si se conecta alguien más. Una sola alumna tengo ahora, vos sabés. Celia, y cuarto vamos a empezar, nomás ya me dice la dire. Dale, dale. Entonces, ¿voy a salir nomás o cómo? No, y cuarto vamos a empezar, digo. Vamos a empezar nomás ya, digo. Ah, bueno, bueno. Está Mm, entonces. no importa, me dice porque para que ellos después vean otra a lo mejor por eso. Ok. Ujú. No, mi alumno me está hinchando. Dentro de 45 minutos me está llamando. Bueno, y vamos a empezar entonces nosotros dos, mianga. Ay, ya no hay cañante. Por año mí. Ay, no sé qué les pasó. Ahora me preguntan ellos por el tema del horario. Y yo les digo que, ¿ves que el horario es, ¿cómo te digo? Las otras veces cuando tocó porque era feriado nomás, ¿entendés? Pero a las 6 de la tarde siempre es viernes en nuestra clase. Eso siempre tienen que tener en cuenta y tienen que decirle a ellos. Pero bueno, hoy es perdonable por el tema del examen, ¿verdad? Bueno, Celia, entonces vamos a continuar. Me voy a referir siempre a vos, dejándome por ahí prendido todo. Ahí se va a conectar Gladys, parece. Nosotros la vez pasada dimos lo que es, ¿cómo les voy a decir? Medida de tendencia central, todas los que teníamos, datos así agrupados. Lo que sería bueno es que la próxima semana, cuando ya estén más claros, a ver, alguien me comunica cómo tienen este tema. Porque hoy, por ejemplo, este sería tercero, Itaúa. 1, 2, 3, 4. La cuarta tarea sería, quiero hablar con la directora, pedirle un permiso para ver si puedo trasladar todas las tareas a finales de julio, o sea, la última semana de clase que tendríamos. Entonces, todas las fechas de las entregas irían a eso para que en ese momento nomás yo pueda controlar y que los demás puedan ir preparándose, ¿verdad? Y consultando nada más por lo que no se entiende, ¿verdad? Entonces, todo el mundo va a poder entregar en esa misma fecha, todas las tareas pendientes se van a alzar en esos días nomás. Esa es mi idea. Voy a ver si sale, O si la sea, directora. o sea, a partir de este tema, nomás, profe, o los demás. O los No, demás ya tienen. esta tiene fecha ya. Esta tiene fecha que va a ser la entrega el 12, este, el 12 de junio.
Y mañana se entregan 2 tareas, tarea 3 y 4. Y eso es lo que no sé cómo está. Pero bueno, esta sería la otra tarea, ¿verdad? Y entonces, a modo de que si le falta todavía tiempo, o por lo menos para que vayan grabándose mejor las cosas, para que no se carguen tanto con tantas cosas, mi idea es complicado por eso de, tengo que entregar tal fecha, mejor es si yo le digo, entregan el 17 de julio todas las tareas y me van a poner nomás en cada una de las tareas que corresponde. Por ejemplo, la próxima tarea 7 o 6, es para tal fecha, pero en esa tarea se va a cargar. La otra tarea va a tener la misma fecha, pero va a ser en esa tarea. O sea, cada uno de en las tareas se va a poder ir cargando, pero en la fecha va a ser una sola, ¿verdad? Y está muy bien, profe. Sí, porque yo creo que así van a poder entender y van a poder ponerse al día. Yo creo que hasta acá, yo creo que se van a poder ordenar la gente, ¿verdad? Por el tema de las parciales, ya van a tener un tema, un cómo se van a ir manejando. Y aparte que hay gente que vuelve, yo no sé en ITA, pero por lo menos en Itagua hay muchos que están volviendo a retomar. Y hay que tenerle pues también, si por ahí tienen compañeros que quieren volver y por el tema de los puntos, entonces podemos hacerles esas excepciones también seguramente, ¿verdad? Porque viene lo de la facultad, ese requerimiento de central. Entonces, por eso. Pero primero quiero consultar con la jefa, que es la directora, y yo creo que no creo que ella tenga problema, ¿verdad? Pero de que siempre tienen que estar haciendo, siempre, no dejen a última hora, porque siempre yo doy bastante tarea. Profe, yo quiero hacer una consultita. Decime, Gladys. A modo de, yo no sé si todos los compañeros o solamente yo lo que no está pudiendo realizar las 2 tareas que se entregan mañana. Yo me quedé hasta el ejercicio 2, yo me quedé y de ahí no estoy pudiendo avanzar. Por más que miro otra vez la videoconferencia y miro los ejercicios, no sé si yo nomás soy lo que no comprendo. Yo quiero que todos los compañeros que están en esta videoconferencia den también su opinión, por favor, así, para que usted nos pueda ayudar para hacer esa tarea, profe. Pero viste que hoy, justamente, hoy nadie estaba, solamente está Celia, ahora se están conectando 1 o 2 más, ¿verdad? Si necesitan. Porque yo tengo ese problema, pero yo quiero hacer mi tarea, profe, pero el tema es que cuando me siento, por más que miro las hojas, no sé si me cuesta tanto interpretar. No, es que a lo mejor no tuviste nomás tampoco el tiempo porque estuvieron con el tema de los exámenes y se comprende, También. ¿verdad? Entonces, y yo, por ejemplo, vengo luego de hacer curso acelerado y nunca tuve estadística en el colegio, profe. Es primera vez que estoy dando estadística. Y valorable que vengas y retomes y te arriesgues por el tema del virtual también. Lo que podemos hacer, les puedo proponer, es extenderle más el tiempo, ya que como que yo pensé, ¿verdad?, que iban a poder terminar todo como que hoy. Yo no sabía que ustedes terminaron hoy también el examen, yo pensé que hasta ayer era. Hoy tienen inglés, me dijo Celia, ¿verdad? Entonces lo que puedo hacer es darles 1 semana más de tiempo. Entonces yo al terminar la videoconferencia le extiendo más y entregan esa fecha. Si es que hay más gente que necesita tiempo, yo no tengo problema. El tema es que se entiendan los ejercicios, porque en principio pues empezamos a hacer todo corrido porque necesitaban, supuestamente no teníamos el conocimiento todavía de que podíamos espaciar las tareas. Yo mismo no sabía, ¿verdad? Ahora yo sé que yo puedo entrar a modificar la fecha si es que el alumno necesita más tiempo, porque la idea es que se entienda y cómo uno va a entender si no practica. Y entonces, si es que necesitan, yo les puedo dar más para la otra fecha y ver este otro extender más. Como les digo, en todo caso, si yo consigo el permiso con la directora, yo incluso yo ya puedo extender para la fecha que les digo, ¿verdad? Yo les voy a estar informando en el grupo, lo que tienen que estar es atentos para que vean también. Entonces, en principio, lo que podemos hacer, Gladys, y para los demás, ¿verdad?, es la tarea, esta 3 y 4 es lo que ustedes me tienen que entregar, ¿verdad? Sí, justamente, profe. Yo
el 3 lo que hice hasta el ejercicio número 2, pero de ahí no estoy pudiendo avanzar y la verdad que yo quiero hacer mi tarea, pero por más que miro la videoconferencia, no sé si no soy la única. Me extraña también que, porque yo les cuento que tengo otro tercero en Itagua y ellos para la tarea 4, 3, muchísimo me molestaron, muchísimo me llamaron, me escribieron para preguntarme, ¿y cómo se hace? Y en el grupo ustedes nadie me mensajeó, ¿entienden? Entonces, Y yo no sé si vos estás dispuesta, profe, por ahí, si tenés un tiempito, entonces te molestamos en el grupo y nos ponemos todas juntas a hacer o algo por el estilo, porque yo quiero hacer mi tarea. Lo que puedo hacer es que usted me envía un video, un ejercicio del que quieren que desarrolle y le haga un video y levantamos en la plataforma para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer. ¿Está? Porque, por ejemplo, en el ejercicio 1 que teníamos en ese era determinar los números de clases adecuadas, después obtener la distribución de frecuencia relativa y representar en un polígono de frecuencia, dice. Yo hice la parte de esparcir, pero no llegué a hacer la representación en el polígono. En el gráfico lo que te cuesta. Sí, en el gráfico también, esa parte no pude hacer, profe. Bueno, y no hay problema, cualquier cosa ustedes me tienen que escribir, pero como les digo, en principio voy a extenderle una semana más esas 2 entregas y pónganse las pilas porque son el único grupo que me están teniendo atrasados los temas. Y entonces voy a llevar todito el otro mes voy a hablar, como les digo, primero voy a hablar con la directora. Y después voy a extender este tema de esta tarea que ustedes tienen que entregarme mañana, le voy a extender una semana, ese sí. Pero el de hoy voy a tratar de ver cuándo llevo todo ya a una sola fecha nomás ya para las tareas. Así ustedes también se adecuan. Lo que no quiero es que estén dormidos, porque después se les va a acumular, porque yo cada semana mi deber es más ponerle ejercicios para que ustedes hagan, ¿me entienden? El tema es que yo les puedo dar 10 ejercicios o lo que les dé, pero hagan la mayoría, practiquen. Eso no es malo que yo, no hago también que me hagan 1 o 2 nomás, sino practiquen la mayor cantidad posible, ¿entienden? Porque eso le estaba diciendo a Celia, hay una posibilidad que yo haga tablas en el sistema y ustedes puedan desarrollar, porque hay formas también del sistema, sino que no me dio nomás el tiempo de estudiar los demás tutoriales, ¿está? Vamos a empezar antes de que termine mi hora, ¿sí? Sí, porque esa parte donde vos desarrollaste en la videoconferencia, profe, la parte de esa tabla de distribuir, esa parte yo entendí porque miré y hice esa distribución, pero lo que era el gráfico... Pues, no, el gráfico no. Tranquila, no te preocupes que enseguida vas a aprender, a lo mejor no le captaste nomás, pero vas a ver ahora. Voy a continuar en esto y después vemos, incluso me escribís, no hay problema, ¿sí? Bueno. Dale, profesora, gracias. Dale. En este caso, chicas, me refería a decir, bueno, chicas, no me lo voy a contar. Es la misma unidad, le dije que la medida de tendencia central, todo lo que es de la clase pasada hasta esta clase son lo mismo. La otra clase también va a ser el mismo tema, la misma unidad, todavía no vamos a poder salir. ¿Qué ocurre en este caso? Nosotros en este caso la medida de posición para valores singulares. La vez pasada nosotros dimos solamente para números enteros, o sea, no eran con intervalos. En este caso vamos a dar con intervalos. Y son las 3 otras, media, mediana y moda. La medida de posición para valores singulares se da, medida de posición para valores agrupados, medidas de tendencia central se llama datos agrupados, media aritmética, mediana y moda. Bueno, ¿cómo analizamos y comprendemos los datos estadísticos? Nosotros, ¿qué estuvimos haciendo en estos tiempos? Distribuir los datos en tabla de frecuencias, que es lo primero, las clases anteriores estuvimos dando, construir gráficos adecuados para eso, obtener un número que nos muestre el valor alrededor del cual los datos y que representan a toda la serie. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora. Obtener números que nos muestren alrededor de los valores que nosotros necesitamos. Ya le había dicho la semana pasada que las medidas de tendencia central son valores así que tenemos y nosotros queremos saber hacia dónde tienden esos valores, ¿verdad? Ya le había dicho que cuando tenemos, por ejemplo, estamos en una clase, generalmente los que están entrando en primer año, supóngase, tienen 18, 19 años a 20 años, por ahí.
Siempre hay alguien un poco mayor, por ejemplo, de 24, 25, incluso si van a tomar el número, la edad del profesor, puede ser 32, 34, 38 en mi caso, ¿verdad? Entonces, esos son los valores que podrían estar dentro de esa aula si queremos saber las edades de todas las personas del aula del primer año, ¿verdad? Incluyendo el profesor. ¿Qué es una medida de tendencia central? Los valores que están en el medio, en el centro mismo, que van, y que se supone que los que están en primer año tienen aproximadamente 19, 20 años, ¿verdad? Siempre está en ese entorno, esa edad. Esas son las medidas de tendencia central, más o menos así para que recorden. Una de ellas era la que más se utilizaba, era la media, que era la que se utiliza porque tienen valores numéricos. Sí o sí con números se trabaja. La media o media aritmética es el promedio resultado de la suma de todos los datos dividido por la cantidad de datos en totales, ¿verdad? Que en este caso se utiliza esta fórmula. La vez pasada habíamos dicho que teníamos dos fórmulas y esta es la segunda. La misma que utilizamos en la clase pasada, que era para la tabla, también se usa en este caso. Pero en este caso, si ven, es XI por F de A. Esta X sub I para nosotros es marca de clase. Marca de clase, ¿cuál era, chicas? La marca de clase era cuando nosotros teníamos dos intervalos, límite superior y límite inferior, se sumaba y después dividíamos entre dos. Y la frecuencia absoluta es lo que nosotros sacamos de haber tabulado, lo que tenemos siempre, y en el tamaño de muestra. Acá, por ejemplo, tengo mi tabla. La siguiente tabla ilustra la edad de 80 trabajadores en una empresa. Acá están los intervalos. Acá está la marca de clase que ya se sacó, como les digo, era entre la suma de estos dos, dividido 2, valga la redundancia, me da 21. Después lo mismo para este intervalo, 27 y así. ¿Cómo yo hago mi media? En este caso, yo tengo que multiplicar mi marca de clase, mi columna de marca de clase por mi frecuencia absoluta. 21 por 15, 315, 27 por 20, 540 y así cada uno de estos multiplico. Pero yo necesito la sumatoria. Este signo significa sumatoria. Yo tengo que, una vez multiplicado cada una de las columnas, tengo que sumar. Y esa suma es lo que llevo acá. 2.490 dividido la N, que en este caso es 80, ¿verdad? Que eran 80 trabajadores, ¿verdad? Eso me sale 31,1, sería 31 años, ¿verdad? En este caso. Obviamente tengo que redondear porque la edad no puedo poner en decimales. 31 años es la media de edades de estos trabajadores. Entonces, la media de esta forma se saca para datos agrupados. Cuando tenemos intervalos significa eso. Tengo que tener la columna de marca de clase, que ya sé hacer, la frecuencia absoluta, que supuestamente al tabular todo yo tengo esto. Estos se multiplican cada uno de ellos y al sumar todo tengo que dividir entre 80 y ahí me sale la media. Esa sería la mediana. La siguiente era la mediana. ¿Recuerdan? La mediana teníamos en el caso anterior, la semana pasada, dos opciones, cuando uno era par y cuando el otro era impar, y teníamos su formulita que teníamos que ordenar y tal. Ese era porque eran para datos pequeños, para datos cortos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando yo ya tengo valores mucho más grandes? Por ejemplo, el de 80 trabajadores ya es demasiado mucho para ordenar, ver cuál está en el centro. Entonces ya existe esta fórmula, que es bastante larga. Quiero que me atiendan bien. ¿Cómo yo hago para identificar la mediana en este caso? Yo en primer lugar tengo que tener mi tabla, que es la misma tabla que estamos trabajando, el mismo ejemplo. Tengo que tener mi intervalo, mi frecuencia, y para tener que sacar, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en primer lugar para sacar mi mediana? Yo tengo que sacar la columna de frecuencia acumulada. Ese yo tengo que tener sí o sí si quiero sacar mi mediana. ¿Por qué? Por lo siguiente, ven que todo esto es la mediana, es límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por c. Este todito esto.
Esto es todito una fórmula que yo primero tengo que tener. En primer lugar, la frecuencia acumulada en mi tabla. Luego, lo primero que yo les aconsejo, ¿verdad? Que saquen un cálculo auxiliar todito aparte. Todito mi cálculo auxiliar para este no más. Todavía yo ni apliqué. Yo tengo que sacar n sobre 2 en primer lugar. N era 80, mis trabajadores, dividido 2 es 40. Este 40 yo tengo que mirar en mi frecuencia acumulada. Si encuentro y miro acá, este es 15, no. Este es 35, no. Acá es 60. Significa que yo no puedo, si 40 es mi n sobre 2, que me salió la división entre 80 y 2, es 40. Yo no puedo usar 35 porque no alcanza todavía 40. Sin embargo, 60 supuestamente incluye. Entonces, ¿qué significa eso? Que en este intervalo yo voy a trabajar. Por eso está pintado de rojo en esta parte. Entonces, por eso acá yo puse se trabajará, o sea, en el tercer intervalo de clase es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Una vez que yo ya identifiqué en qué intervalo tengo que trabajar y aparte de dividir esto, tengo que sacar, acá dice mi frecuencia acumulada anterior. Esto significa, este ANT significa anterior. ¿Cuál va a ser el anterior si yo me posiciono acá? Mi frecuencia acumulada es esta, 60, donde incluía el 40, ¿verdad? Pero yo necesito sacar el anterior. El anterior es 35. Ojo con eso. Por eso es que me quebranta cuando me dice la compañera Gladys que ella estadística no dio, porque estadística cuando tiene que ser continuamente hay que ir siguiendo para poder entender. Después de esto, la frecuencia acumulada anterior para mí es 35, porque yo identifiqué el intervalo, pero el anterior yo tengo que usar. Siempre estoy en la frecuencia acumulada. Es 35. Ya saqué ya n sobre 2, ya sé mi intervalo, ya sé mi frecuencia acumulada anterior. Ahora f de a. F de a usted tiene que identificar que es la frecuencia absoluta. Entonces, yo estoy trabajando en el tercer intervalo. Entonces, yo tengo que buscar mi frecuencia absoluta de mi tercer intervalo. Entonces, yo vengo acá y este es. Frecuencia absoluta es 25. Y ese anoto acá. 25. Que es este que está acá debajo. Después me voy a la C. ¿La C qué es? La C, primero saqué el límite inferior, pero eso vamos a ver después. La C es la diferencia entre mi límite superior y mi límite inferior. ¿Y de qué intervalo yo estoy trabajando? Del tercero, vuelvo a repetir. Por eso se anota todito esto, porque se trabaja en un solo intervalo. El único que se trabaja en otro intervalo es la frecuencia acumulada anterior. Entonces, C es igual al límite superior menos el límite inferior. Sería 36 menos 30 acá. Entonces, 36 menos 30 es 6. Entonces, mi C es 6. Y el límite inferior, que este es el último, va a ser 30, que está acá. Porque recuerden que todo lo que están de este lado, lo que marco con mi cursor son límites inferiores y todo lo que están de este lado es límite superior. Una vez, este no es malo que es tan argel y tan largo, chicos, así que no se asusten. Una vez que esto yo haya sacado todo para los datos de esto, obviamente yo tengo que reemplazarlo, ¿verdad? Yo todavía no saqué nada, yo estoy sacando solamente los datos de la mediana recién. Entonces hago 40, era n sobre 2, frecuencia acumulada anterior era 35, sobre mi frecuencia absoluta era 25, ahí para que vean. Frecuencia absoluta era 25, la C era la diferencia de 36 y 30 es 6 y mi límite inferior es 30. El cálculo al hacer todo, recuerden que siempre hay que hacer primero lo que está en el paréntesis, dividir, después multiplicar y después recién sumar. Una vez que alcanzo todo esto, me sale 31 otra vez, 31 años. Y hace una semana yo les había comentado que la media, mediana y muda siempre deben ser valores cercanos. En este caso me coincide con que la media también a mí me salió acá, 31 años, ¿ven? Quiero que atiendan bien nomás esta parte del cálculo que es para la mediana. La mediana es un poco más delicado y se tiene que tener en cuenta. Entonces, la mediana se saca, sí o sí se saca la mediana teniendo la columna de frecuencia acumulada. Se saca primero n sobre 2,
ese n sobre 2 tengo que buscar yo en mi tabla donde está mi frecuencia acumulada, ese 40, cuando sale n sobre 2, sea el ejercicio que tenga, ¿verdad? Pero en este caso es 40, tiene que ser donde incluya, no que falte, donde incluya, y en ese intervalo yo todo completamente voy a trabajar y voy a ir sacando los datos para la mediana. Solamente el dato que no es del intervalo que vamos a trabajar es la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 35. El resto se saca todito del mismo intervalo. ¿Está? Y también se responde, la edad de los trabajadores son menores o iguales a 31 años. Recuerden que la mediana siempre tiene el concepto de tener el 50%, o sea, la mitad mismo de los valores por encima o iguales a él, ¿verdad? Entonces, este es el segundo medida de tendencia central. El último es la moda, que está acá. Cortito es el tema de hoy, pero son fórmulas, son todo fórmulas. La moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Eso ya habíamos dicho, moda es la que más se repite, la mayor. Es una distribución de frecuencias que pueden existir dos o más modas y pueden no existir nada. Pero cuando hay valores muy grandes, como por ejemplo, el ejemplo que tenemos, valga la redundancia, de 80 trabajadores, sí hay moda. Y tiene esta fórmula. También es parecida a la mediana, pero es menos complicada, créanme. La moda es igual al límite inferior más de 1 sobre D2, perdón, de 1 sobre D1 más D2 por C. Va, épico, profe, D1. D1 es una fórmula para hablar sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Paro acá. Entonces, la moda sigue siendo el valor que más se repite, decimos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde yo voy a mirar en la tabla que es de datos agrupados? Yo voy a mirar en la tabla para identificar mi moda, dónde, en qué intervalo tengo que trabajar, porque cada uno de estos valores, salvo la media, la primera fórmula que estuvimos teniendo, es más directa. La mediana se tiene que trabajar con la frecuencia acumulada, pero la moda se tiene que trabajar con la frecuencia absoluta, acá. Entonces, para identificar en qué intervalo, porque recuerden que la moda, yo les cuento que para los datos agrupados, la moda no hace falta que esté en el mismo intervalo que la mediana. A veces coincide, a veces no. En este caso, la moda, yo para identificar tengo que mirar acá, en la frecuencia absoluta. Y como el concepto de la moda era la que más se repite, o sea, la mayor, yo miro acá, ¿y cuál es la más grande en este caso? En este caso es 25. Aquí. Por eso puse acá en rojo. Entonces, una vez que yo identifiqué mi frecuencia absoluta más grande en este intervalo, en esta columna, perdón, empiezo a sacar cada uno de los valores. Porque cuando tengo esta fórmula, lo que yo tengo que tener es tener en cuenta la columna de frecuencia absoluta, el mayor número entre ellos. Una vez que identifico, ya voy a entender esta fórmula a qué se refiere. Cuando D1 dice que es igual a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Entonces, yo miro acá. Si yo identifiqué que este es el mayor, ¿cuál va a ser el anterior? 20. Entonces, ahí es que yo entiendo que 25 menos 20 es lo que me dice que es D1. Es una fórmula donde me dice que es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Entonces yo tengo que hacer una resta y ahí sale 5. Y D2 al revés, es la frecuencia absoluta, la mayor que yo identifico, menos la siguiente. Entonces yo miro acá, 25 menos 15. Entonces es 10. Entonces, sí o sí, yo para la moda tengo que identificar la media, la mediana, la media que es la, perdón, el valor que más se repite. Me entretuve mirando la hora, parece que no avisó Zoom todavía que se va a cortar. Por eso es lo que me quedé ahí. La frecuencia absoluta más grande, 25, y resto la anterior para D1, que me sale 5.
y la frecuencia mayor menos la siguiente para el D2, que es 10. Entonces, de esta forma, acá puedo colocar eso, ¿verdad? Después, ¿qué tengo que ver más en esta fórmula? Yo tengo D1, D1 y D2. C es lo mismo que yo encontré en la mediana, que era límite superior menos límite inferior. Acá les pongo otra vez. Como habíamos visto que en la frecuencia absoluta para la moda 25 era la mayor, yo veo acá, en esta parte, ¿verdad? 36 menos 30, estoy trabajando en el mismo intervalo que también en la mediana. Por eso les digo que a veces coincide y a veces no. En este caso coincide. 36 menos 30 es 6. Que es esto, ¿verdad? 36 menos 30 es 6. Y el límite inferior obviamente va a ser 30 otra vez. Una vez que yo tengo todos estos datos, se supone que reemplazo en esto, ¿verdad? Acá. 5 sobre 5 más 10 por 6. Y esto sumo todo, divido entre 6, sumo con el 30 y me sale 32. 32 años, porque estábamos hablando de trabajadores, ¿verdad? La edad de los trabajadores. Entonces, 32 años es el valor de la variable de mayor frecuencia para la moda. Entonces, tenemos en este caso que la media es 31 años. Después tenemos la mediana es 31 años. Y la moda es 32 años. Entonces, ¿qué significa? Que ambos, los tres valores son cercanos. Los tres valores son cercanos. Generalmente la moda es la que un poquito se aleja de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, estos son los tres tipos de fórmulas que vamos a utilizar, ¿verdad? La vez pasada fue un poquito más largo porque nosotros, voy a salir acá, porque nosotros, Celia, pregúntame, ahora he visto tu chat, porque no me salió hace rato tu chat. Sí, profe, me confundí nomás aparte 25 porque era, profe. O sea, el mayor o la veces repetida. Esa sería la moda. Sí, la moda. Te voy a mostrar. Bueno. Para la moda, ves que nosotros, ya que Zoom nos regaló por la pinta horas, porque todavía no se corta, Gina. Raro, es porque nosotros empezamos a las 6, ¿viste? Y 43 ya va a ser. Bueno, hasta que se corte. Vemos entonces, ves que yo te digo que en mediana, por ejemplo, tenés que ver en la frecuencia. Esa parte entendiste, ¿verdad? Sí. La parte de, para que vos, por ejemplo, utilices la moda, ¿en qué parte es lo que vos tenés que fijarte? Vos tenés que fijarte en tu frecuencia absoluta, acá. Y viste que la definición de moda es se repita más veces, es la definición de moda, ¿verdad? Entonces significa que para los datos que son muy grandes, por ejemplo, en este caso, ahí recién nos está dando 10 minutos. En este caso en particular, ya tenemos que es 80, ¿verdad? Y obviamente la moda nosotros tenemos que identificar con el número más grande que se encuentre en la frecuencia absoluta, ¿entendés? En este caso, ¿cuál es el mayor? 25. O sea que vos cuando hagas tu moda en otras tablas, vos lo que vas a tener que fijarte para poder trabajar y en el intervalo en que vas a trabajar, tener que fijarte en el que es más grande, ¿entendés? Esa parte se entendió, ¿verdad? Ah, ya, profe, o sea, 25 veces. Yo pensé en ese grupito de 15, 20, 25, 15, 5, quién era la repetida, pero me equivoqué. No. Vos tenés que siempre, para que vos, viste que como te digo, media es fácil. Vos multiplicás, sumás con marca de clase, con tu frecuencia, sumás todo y ahí sacás tu promedio. En la mediana vos tenés que fijarte en tu frecuencia absoluta, ¿verdad? Donde cabe esa n sobre 2 al dividir, ¿verdad? Sin embargo, para la moda es más directo. Vos primero tenés que fijarte en tu frecuencia absoluta. ¿Cuál es el mayor? Porque la frecuencia, recuerda que dice como definición, la frecuencia absoluta, su definición, perdón, ya pura, su definición es
las veces que una observación se repite, significa, ¿verdad? Entonces, por eso es que en esta parte, 25, yo te digo que es el mayor, pero son repeticiones, porque lo que vos entendés al mirar acá, de la edad de 30 a 36 años, hay 25 trabajadores, ¿entendés? Hay 25 personas que están en ese rango de edad. Hay unas repeticiones dentro de ese intervalo, ¿entendés? Eso significa Ahora entonces. sí capté, profe. Entonces, vos cada vez que trabajes, lo único que tenés que ver es cuál es el más grande acá en tu frecuencia absoluta para poder hacer tu moda. ¿Está? Sí capté, profe, ahora. Muchas gracias. Dale, dale. Y a ver, y nada, y eso. A ver, hay ejercicios con respecto a esto, hay bastante donde quieran ahí, pero quiero que practiquen mucho, porque como les digo, no hay tanta teoría más como para que yo en el examen, por ejemplo, ponga teoría. Y no hay, por ejemplo, los otros yo me agarré de, por ejemplo, había rango que tenía una formulita, límite y esas cosas, ¿verdad? O le escribía las frecuencias. Ahora son fórmulas, se dan cuenta que hay más fórmulas que podemos desarrollar. Así que les motivo a que puedan practicar, practicar y practicar y practicar para que podamos hacer bien la segunda parcial, porque no creo que tarde mucho en que vuelva, porque generalmente pues rápido pasa. Entonces lo que quiero es que se ordenen bien, les voy a dar una chance más, voy a hablar con la directora con respecto al tema de la entrega de la tarea, si puedo hacer todo de una nomás ya para la última fecha, si me acepta ya van a verlo el mensaje en el grupo para que tengan en cuenta eso. Pero en cuanto a esta entrega, que es el de mañana, voy a extenderle un poquito más ahora, una semana a pedido de la compañera, ya que se está haciendo y está procurando para que puedan entregar, y los demás también para que hagan bien. Ahora de repente va a haber alguien que hizo así rápido, rápido, no sabe si hizo bien, entonces para que verifique también, para que no se apure. ¿Está? Sí, profe, ¿y no te molestaría que nos hiciera un video, como dijiste, para poder... Por eso tienen que ponerse de acuerdo ustedes cuál del ejercicio quieren, porque para que sea un ejercicio que sea todo, que acapare todas las dudas que tengan, ¿me entienden? Y me envían en el grupo para saber cuál de ellos. Este profe no podés hacerlo, pero mañana le voy a hacer porque ahora estoy haciendo cierre de planilla y eso y me están pidiendo ahí en la facultad. Sí, profe, te vamos a estar enviando entonces. Dale y encárgate no vos, Celia, ya que vos Dale, dale. y hablar con ellos. Y uno de los ejercicios que quieran les voy a hacer. El otro grupo particular, el otro tercero que tengo en Itagua, ellos, por ejemplo, son mis alumnos desde primer año. Entonces ellos tienen esa familiaridad y cada rato me escriben, cada rato me mensajean. Y yo les digo, ve en YouTube o tal cosa así, ya les digo, ve tal parte, tal parte. Y entonces, por eso, pero ustedes, sin embargo, no me escriben, pero no nos conocemos, a lo mejor por eso, ¿verdad? Si necesitan un video, tienen que decirme para que yo les haga. De hecho, los otros videos que estuve haciendo eran de los del otro tercero, porque ellos tienen martes conmigo. Entonces dije, voy a anclarle ya a ellos también para que ellos usen más, vale, ¿verdad? Si la misma materia le tengo que poner mío. Por eso los gráficos les puse esa la unidad 2, después hice uno más, pero después el otro ya no hice porque tampoco los otros me pidieron. Entonces era como que dependiendo de que cuando necesitan nomás lo que yo voy haciendo, ¿verdad? Porque cuesta, porque yo tengo que esperar a la noche para hacer el video, porque el ruido que hay. Entonces, por eso nada más. Entonces, veme cuál ejercicio es el que necesita, el que tenga más dificultad en el ejercitario para que tenga una idea y ahí arrancar, ¿verdad? Ok, profe, está entonces. Está, voy a poner las preguntas en el grupo y los demás, si quieren contestar, estaría bueno para poder tenerle la asistencia. Porque como yo ya le avisé a la directora que una sola, cuando vos estabas, yo le avisé a ella que una sola persona estaba en el foro, por lo menos que contesten para que yo le pueda poner con justificativo que la asistencia, ¿está bien? Para que puedan marcar. Dale, profesora. Dale, Nos vemos. gracias Celia, gracias Andrea y Gladys por estar. Dale, Buenas profe. noches, gracias. Dale, chao, chicas. Chao. Chao, profe.
Se me muy varias.